Hola, buenas tardes hermanos y hermanas, de nuevo un sábado más, un sábado de estudio, de profundizar en el Evangelio de Lucas. Es importantísimo hacerlo porque hemos de ir a conocer cada vez más al Jesús, que en teología se le llama el Jesús histórico, es decir, aquel Jesús que vivió hace 2000 años, que estuvo con nosotros, que nos enseñó y que predicó precisamente la llegada del reino de Dios. Después, las segunda, tercera generaciones, cuarta generación de cristianos, ese Jesús histórico, pragmático, carnal, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que es humano, se fue desfigurando en el sentido de que se construyeron sobre él doctrinas, enseñanzas, percepciones que a veces estaban un poco desviadas de lo que realmente el Señor Jesús enseñó. Pablo, por ejemplo, en su teología, en sus enseñanzas, lo que hace es paganizar un Jesús judío para que, de alguna manera, ese Jesús Mesías fuera aceptado, comprendido y asimilado por una cultura diferente a la hebrea. Esto, claro, llevó sus consecuencias y fue cuando en el siglo IV, en el 320 y pico, ya empezó a formularse una serie de doctrinas que forman la base doctrinal de las iglesias actuales. Hemos de ir como fundamento esencial de nuestra fe al Jesús histórico. Y claro, para ello hemos de acudir a los evangelios. Por eso estamos estudiando este precioso evangelio de Lucas, un evangelio que contiene una enseñanza extraordinaria. Vamos a seguir, estamos en el evangelio de Lucas, en el capítulo 10, ya habíamos visto antes varias cosas y nos adentramos en el versículo 38, en que se nos dice, según iba de camino, Jesús entró en una aldea, donde una mujer llamada Marta le dio alojamiento. Marta tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba sus palabras. Marta, en cambio, andaba muy atareada con los quehaceres domésticos, por lo que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿te parece bien que mi hermana me deje sola con todo el trabajo de la casa? Por favor, dile que me ayude. El Señor le contestó, Marta, Marta, andas preocupada y agitada por muchas cosas. Sin embargo, una sola es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie podrá quitársela. Jesús va caminando y entra en una aldea. Y es alojado en una casa. Yo creo que era una hospedería, perfectamente podía ser hospedería, por una mujer llamada Marta. Seguramente era la casa de Marta y María, hermanas del conocido Lázaro. Esta historia aparece entre la parábola, curiosamente, del buen samaritano y el ejemplo de oración que da Jesús a sus discípulos, que ya veremos más adelante en el capítulo 11. Esta pequeña historia sirve de conexión entre ellos dos. Entró Jesús en una aldea
Y dice el texto, como acabamos de leer, que entró en casa de una mujer llamada Marta. La recibió. El nombre de la aldea seguramente, según los datos que tenemos de otros evangelios, debía de ser Betania, donde Juan nos dice, el evangelista Juan nos dice, ¿os acordáis de la escena de la resurrección de Lázaro, en que vivían Marta, María y Lázaro, su hermano, a quien no se nombra aquí? Marta fue a recibir a la visita. Fue Marta que nos dice que recibió primero a Jesús. Cuando la misma Marta también recibió a Jesús, cuando fue a resucitar a Lázaro. Eso puede indicar que tenía esta Marta un temperamento muy activo, muy controvertido, no confundamos nunca, hermanos y hermanas, actividad con activismo, porque la actividad es algo que surge en paz. El activismo es algo que surge y que muchas veces quiere esconder alguna deficiencia o algún problema. Jesús, como dice Juan 11:5, el evangelista Juan, amaba a esta familia. Debía de amarla porque igual a partir de ese momento, cuando Jesús se hospeda en su casa, quizás empieza una relación preciosa en esta familia, con esta familia y Jesús. Y parece ser que la visitaba con cierta frecuencia. Aunque por este tiempo era bastante peligroso, hay que reconocer, tener una amistad con Jesús, ya que Jesús tenía enemigos poderosísimos en todos los estamentos. Y esta mujer y su familia tenían a Jesús un cierto aprecio. Y no les debió importar el peligro que podía traer la visita de Jesús a su hogar, a su casa. La buena disposición de estos amigos era, sin duda, y debió ser un consuelo de Jesús en un momento en que tantos otros lo rechazaban. Tenemos también, leyendo los evangelios, que cuando Jesús está en los últimos días antes de su muerte en Jerusalén, en los días del Pesaj, se desplazaba por la noche a descansar a Betania. Y seguramente, aunque no lo dice concretamente, en casa de Lázaro. Eso lo tenemos en Mateo 21, 17, podéis buscarlo si queréis, dice así, y dejándolos salió de la ciudad y se fue a Betania, donde pasó la noche. En Mateo 21, 17 nos confirma que Jesús precisamente pasaba la noche en Betania cuando estaba en Jerusalén. Parece ser que Jesús, al entrar en aquella casa, en aquella hospedería, en aquel mesón, se dedicó precisamente a lo que era su misión, a enseñar y predicar el Evangelio. No sabemos, ni se nos dice cuántas personas se sentaron a sus pies para escuchar sus palabras. Pero Lucas nos dice que entre aquellas personas, o solamente ella, estaba María, la hermana de Marta. Yo creo que en esta escena estoy convencido que no iría solo Jesús y que debía de llevar también a algunos de sus discípulos, por lo tanto debía estar rodeado de sus seguidores. Es curioso porque a veces eso ya nos enseña algo importante, que nos lo dice Pablo
en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, nos dice que la fe viene por el oír. Y lo que hace María es que no quería perder la oportunidad de escuchar al Maestro. No sabemos cuál era la necesidad de María en ese momento, pero la verdad es que todos nosotros en todo momento necesitamos oír la palabra del Señor. Y en este caso, la oportunidad estaba ahí, cerca. Había llegado Jesús a hospedarse a aquella casa y aquello era una oportunidad que María no quería rechazar. Era una oportunidad desaprovechable. El maestro, el rabino, venía a su casa. Pues vamos a escucharlo, a ver qué nos dice, a ver qué nos enseña. A veces nosotros los cristianos tenemos una mala costumbre. Le pedimos al Señor, 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 enséñanos, Señor, queremos seguir tu camino, Señor, queremos oír tu palabra. Pero cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, resulta que la despreciamos. Durante la semana estoy convencido que todos nosotros decimos, yo quiero ir a la iglesia para encontrarme con los hermanos. Yo quiero leer la palabra del Señor, yo quiero escuchar su palabra. Yo quiero vivir la vida fraternal. Pero cuando llegue el momento, como ya la tenemos, no somos capaces de alicatar y de percibir la impresionante realidad de un momento en que el Señor se nos manifiesta. María se sentó para escuchar, lo que demuestra su interés para estar atenta a lo que el Señor decía. Fijaos que hay dos actitudes que nos enseña María: pararse y estar atentos. Cuando queramos escuchar realmente la palabra del Señor, parémonos y estemos atentos. Su mente estaba dispuesta y su corazón estaba preparado para captar, asimilar e interiorizar, que es muy importante porque muchas veces nosotros escuchamos una predicación, un estudio bíblico, comentario de un hermano o una hermana, inspirador, pero lo que pasa es que lo oímos, pero no estamos preparados para interiorizar lo que el Señor nos dice. El acto de sentarse a los pies de un rabino tiene también otro significado. Era una postura de discípulo delante de su maestro. Y quiero señalar que era una mujer la que escucha y aprende. El Señor Jesús rompía todas aquellas cosas, aquellos prejuicios, aquellas costumbres que a veces en nuestra vida se produce porque lo hemos aprendido así y no hemos reflexionado del por qué. ¿Por qué vienes los domingos a la iglesia? ¿Por siempre se ha hecho así? No, hay que reflexionar. En la época de Jesús solo eran hombres los que se acercaban delante del rabino a escuchar su palabra. En este caso es una mujer. Jesús nunca hace diferencia ante quien quiere escucharle. Normalmente una mujer no había tenido una oportunidad de aprender a los pies de un rabino, pero Jesús no era un rabino normal, era el rabino de los rabinos, el maestro de los maestros, era el Hijo de Dios, era el Mesías, el ungido, el Nazareo. María entendía muy bien
lo especial que era aprender de un rabino que estaba abierto a todo el mundo que quisiera escucharlo. Y además, aquel rabino, para María, era el Mesías. Pero ¿qué sucede? Que mientras estaba María aprendiendo, Marta se preocupa con todos los quehaceres domésticos, los de la casa. No solo los diarios, sino también todo el trabajo extra que implicaba el hecho de atender a una visita, a un huésped. Marta, qué duda cabe, debía de amar al maestro. Seguramente lo conocía antes. Y quería brindar el respeto adecuado y el mejor servicio a Jesús. Y era muy legítimo hacerlo, muy legítimo. Y aquí vemos también otra cosa interesante. Dos formas de amar al Señor. Podemos imaginar que todo lo que estaba haciendo ella, limpiando, cocinando, dando la bienvenida a cada uno que llegaba a escuchar a Jesús. Pero después de un rato, cuando está haciendo eso, quizás percibe, hombre, yo aquí estoy trabajando, estoy luchando y me estoy perdiendo algo. Y esta está aquí tan tranquila, como si no hiciera nada, y yo estoy cargando con la labor de la casa. Y así que, pasado el ratito, se enoja con su hermana, se enfada, y va y le dice a Jesús: Señor, ¿te parece bien que mi hermana me deje sola con todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. ¿Por qué no se lo dice ella a María? No. Le da el peso de la responsabilidad a Jesús. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Marta estaba segura de que Jesús estaría de acuerdo con ella, si no, no se lo hubiera dicho. Y debe de haber sido una sorpresa mayúscula cuando el Señor Jesús le dice: Marta, Marta, ¿te preocupas o andas angustiada por muchas cosas y te agitas sin necesidad? Sin embargo, una sola es necesaria. Y resulta que María, tu hermana, ha elegido la mejor parte y no le será quitada, no le será arrebatada. Marta pensaba que estaba allí haciendo lo debido, que lo cabe. Pero Jesús le dijo que sus esfuerzos no valían lo que ella pensaba que valían. Es curioso. A veces cuando nosotros hacemos las cosas, pensamos que lo nuestro es más importante de lo que hacen los otros. Y medimos ese esfuerzo, esa entrega, precisamente por ese esfuerzo personal que hacemos o por el trabajo que podemos hacer o tenemos de esfuerzo. Y ahí que nos equivocamos. A veces pensamos, repito, que lo que hacemos nosotros tiene más valor que lo que los otros hacen. Curiosamente, Marta no dice que no valía lo suyo. Al contrario, dice que valía mucho, pero lo compara con lo que hace María sentada a los pies de Jesús. Es posible que Marta estuviera demasiado preocupada por las cosas que debía hacer. Este exceso, y quisiera señalar la palabra exceso, de preocupación por las cosas del mundo, a veces con frecuencia causa malos entendidos entre los creyentes. Pero también es posible que realmente fuera solo una cuestión de comparación sin más ni mayor intención. Porque fijaos, no parece que Jesús estuviera
corrigiendo o regañando a Marta en su respuesta. Dijo su nombre 2 veces como si estuviera llamándole la atención, pero con cariño. El Mesías estaba en su casa y ella estaba lavando platos y ollas en vez de escucharlo. En el fondo, lo que el Señor nos está enseñando aquí, que es cuestión de prioridades. El Señor no dice que hay que dejar de hacer las cosas, ni mucho menos. Lo que dice que todo tiene su momento, y aquel era el momento de escucharlo. Las cosas de la casa después, seguramente con María, lo hubiera podido hacer también. Pero María sabe que en este caso la prioridad es escuchar al Maestro. María había dado preferencia a lo que realmente tenía. Primero escuchar, alimentarse, aprender y luego trabajar por el Señor. María había elegido oír la palabra de Dios para después poder vivirla. María tuvo en sus manos el escoger entre ser partícipe del trabajo que hacía su hermana Marta o sentarse a los pies de Cristo y aprender del Maestro. Con la respuesta de Jesús, sabemos cuál es la mejor parte, es decir, lo esencial. Nosotros no podemos dar el Evangelio si primero no nos alimentamos. ¿Cómo vamos a dar la palabra del Señor si primero no nos alimentamos? ¿Cómo vamos a dar esperanza al mundo si primero no la tenemos nosotros arraigada en nuestro corazón? ¿Cómo podemos decir que hay perdón de pecados si nosotros somos incapaces de pedir perdón? Yo creo que hemos de aprender que en la vida hay que saber elegir entre lo que es esencial y lo que es accesorio. De Marta podemos aprender que la vida de fe no consiste en servicio solamente, en actuar, en hacer, porque, repito, sin palabra es una actitud vacía. Sería lo que he dicho al principio, activismo. Necesitamos también tiempos de alimento con Cristo para realizar el servicio adecuadamente. Podemos caer en lo que haya dicho, en trabajar y olvidarnos del por qué y para quién trabajamos. Hay que trabajar, hermanos y hermanas, pero llenos de la palabra de Dios. Nuestro servicio debe de venir de un corazón lleno del Espíritu Santo, porque si primero no nos sentamos a los pies de Jesús para alimentarnos y llenarnos, seguramente el servicio que prestemos en la iglesia o a los otros hermanos se puede convertir en una obligación, como Marta pensaba que su obligación era primero arreglar la casa. Y es entonces, si no vemos esa perspectiva de lo esencial y lo accesorio, que nos cansaremos y perderemos fuerzas para entregarnos al Señor. Si nos sentamos a los pies de Jesús en cada oportunidad en la que podemos hacerlo, vamos a tener lo necesario, que no nos será quitado. Y entonces tendremos las fuerzas de trabajar en lo que Él nos pida. Y vuelvo a insistir, me impresiona la expresión esta que dice Jesús. Marta ha escogido la mejor parte y nadie podrá quitársela. Si tú eliges la mejor parte, que es primero empezar escuchando la palabra del Señor y después viviéndola y aplicándola, trabajando por el Señor, nadie te va a quitar la mejor parte, porque la mejor parte siempre será, entendamos o no lo entendamos,
escuchar, interiorizar y después vivir la palabra del Señor. El Señor nos bendiga esta tarde, hermanos y hermanas. Amén.